Nunca olvidaré el día en que la violencia tocó nuestra puerta disfrazada de un vecino confiable. El sol de la tarde caía sobre el barrio con una serenidad engañosa, y los niños jugaban despreocupados en el jardín. De repente un grito cortó la tranquilidad. La vecina del número 12, conocida por su fachada amable, levantó la mano y la estampó con fuerza sobre la mejilla de mi nieto menor. Sus lágrimas resbalaban mientras intentaba entender por qué alguien podía hacerle daño sin razón. Yo desde la ventana de mi cocina, lo vi todo, el miedo en sus ojos y la injusticia que no podía tolerar. Aquel instante quedó grabado en mi memoria como una cicatriz invisible, y desde ese momento supe que no podía permanecer callada. Mis nietos eran mi sangre, mi legado, y nadie, absolutamente nadie, podría mancillarlos sin enfrentar las consecuencias. Caminé hacia la puerta con la firmeza de alguien que había visto demasiadas injusticias en su vida, mientras sentía que cada paso resonaba como un tambor anunciando la verdad. Al abrir la puerta, la vecina intentó disimular, sonriendo con falsedad, pero sus manos aún temblaban del ataque. Mis palabras fueron medidas, frías y precisas. Lo que acabas de hacer no será olvidado. Ni por mí ni por ellos. La tensión creció en el aire como una tormenta a punto de estallar, y en ese momento comprendí que la venganza no siempre llega con ira, a veces simplemente espera pacientemente a que el tiempo le dé su poder. Los días que siguieron se convirtieron en un delicado juego de miradas y silencios, donde cada gesto podía ser un recordatorio de aquel día fatídico. Mis nietos, aunque jóvenes, comenzaron a notar la determinación en mis ojos, un fuego que nadie podría apagar. La vecina, por su parte, comenzó a actuar con cautela, como si cada paso que daba pudiera ser observado por un espectro invisible que no perdona ni olvida. Pero la historia no terminó allí. Porque en mi mente y en la de los niños, se gestaba una lección más profunda: la justicia puede tomar muchas formas, y a veces la paciencia es el arma más poderosa. Cada día, mientras veía crecer a mis nietos, me preguntaba, ¿cómo enseñamos a los inocentes a protegerse sin convertirlos en aquello que aborrecen? La respuesta comenzó a tomar forma en secreto, entre susurros y estrategias discretas, como un plan silencioso que aguardaba el momento exacto para desplegarse. Cada noche, después de que los niños dormían, me sentaba junto a la ventana con una taza de té tibio, observando la casa del vecino como si fuera un tablero de ajedrez. Cada gesto, cada sombra que cruzaba por sus cortinas, me daba información, como piezas de un rompecabezas que solo yo podía armar. Los niños habían aprendido a hablar con cautela, a no dar demasiadas pistas, pero yo les enseñaba otra cosa más importante: a reconocer la injusticia, a no ignorarla, y a entender que el valor no siempre se mide con fuerza física, sino con inteligencia y paciencia. Una tarde, mientras ayudaba a mi nieta mayor con su tarea de historia, me preguntó con inocencia: «Abuela, ¿por qué la señora nos pegó? ¿Qué hicimos?». Su voz era dulce, cargada de curiosidad y miedo al mismo tiempo. La miré a los ojos y le respondí con calma: «Algunas personas actúan movidas por la rabia o el ego. No es culpa tuya, ni de tu hermano. Lo importante es aprender a protegerse y a no dejar que otros decidan lo que merecemos». Ella asintió lentamente y en su gesto vi cómo comenzaba a germinar la semilla de la resiliencia. Con el tiempo, la vecina comenzó a notar cambios. Ya no podía intimidarnos como antes. Mis nietos caminaban más seguros y yo, aunque nunca bajaba la guardia, sentía que mi silenciosa vigilancia estaba funcionando. Cada acción de ella era ahora medida, cada palabra cuidadosamente escogida, como si supiera que el pasado no se podía borrar y que alguien, desde la sombra, estaba esperando. Fue entonces cuando decidí que era momento de tomar un paso más. No un acto de venganza impulsivo, sino un plan meticuloso para que comprendiera las consecuencias de sus actos sin que los niños perdieran su inocencia. Empecé a documentar discretamente todo: fechas, horarios, sus actitudes agresivas, incluso las veces que intentaba manipular a los vecinos para que creyeran que ella era la víctima. Cada hoja escrita, cada nota guardada, era como colocar una pieza más en un tablero de ajedrez que solo yo entendía. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban el techo con un ritmo constante, la vecina vino a tocar a nuestra puerta con una excusa trivial. Los niños estaban jugando cerca, ajenos a la tensión que se respiraba. La invité a pasar, y mientras se acomodaba con falsa cordialidad, yo me senté frente a ella con una carpeta llena de pruebas. Abrí la primera hoja y la dejé ver con calma: «Esto es lo que ha pasado desde aquel día». Sus ojos se abrieron, mezcla de sorpresa y miedo.
Cada página revelaba su comportamiento sin adornos ni exageraciones. No había escape, no había excusa. Ella intentó justificarse tartamudeando, pero cada palabra que decía caía en el vacío de la verdad que yo sostenía frente a ella. Mis nietos, observando desde la sala contigua, comprendieron la fuerza que puede tener la calma unida a la justicia. No había gritos, no había violencia, solo la firme certeza de que nada escapa a los ojos que saben mirar y recordar. Con el paso de las semanas, la vecina comenzó a cambiar. No porque el miedo la hubiera doblegado completamente, sino porque entendió que la verdad tiene un peso que ningún disfraz puede ocultar. Mis nietos, por su parte, aprendieron algo invaluable, que la verdadera fortaleza no está en devolver golpes, sino en mantenerse íntegros, preparados y conscientes de que la injusticia puede ser enfrentada con inteligencia y dignidad. El barrio comenzó a notar la transformación. Aquella mujer que antes imponía miedo con sus manos, ahora caminaba con cuidado, midiendo cada palabra, cada gesto. Y aunque nunca pidió disculpas directamente, la lección ya estaba aprendida. Algunas acciones dejan marcas indelebles y hay ojos que no olvidan. Pero yo, como abuela, sabía que la historia no terminaba ahí. La vida tiene formas extrañas de poner a prueba a quienes creen que la violencia o la manipulación pueden ganar sobre la paciencia y el amor. Cada día, mientras enseñaba a los niños a caminar con la cabeza en alto, pensaba en los desafíos futuros, cómo protegerlos de las injusticias del mundo, cómo mantener su inocencia sin exponerlos al peligro, cómo enseñarles que la fuerza verdadera reside en la mente y el corazón. A veces me sentaba sola en el porche y recordaba aquel primer día, el golpe inesperado, el llanto, la rabia que sentí. Y comprendí que aquel momento doloroso e injusto se había transformado en una oportunidad. Una oportunidad para educar, para guiar, para mostrar a los niños que la vida no siempre es justa, pero que siempre hay formas de enfrentarse a la injusticia sin perder la humanidad. El tiempo pasó y los niños crecieron con la lección más valiosa de todas: el coraje no se mide con puños, sino con la capacidad de mantener la dignidad y la claridad de la mente frente al peligro. La vecina, por su parte, aprendió que la violencia deja huellas profundas, y que la paciencia, la observación y la memoria pueden ser más poderosas que cualquier golpe. Y así, día tras día, mientras el sol se filtraba por las ventanas y los niños jugaban bajo su luz, comprendí que la verdadera victoria no es humillar al agresor, sino educar a los inocentes para que se conviertan en personas fuertes, conscientes y justas. La justicia puede ser silenciosa, puede esperar, puede ser invisible para quienes la ignoran, pero siempre llega de la forma más inesperada, y deja una marca que ni el tiempo puede borrar. Cada mirada de mis nietos, cada gesto de confianza, cada sonrisa frente a la adversidad, me recordaba que el amor y la protección pueden superar incluso el miedo más profundo. Y mientras la vecina caminaba por la calle con pasos medidos, yo sabía que aquel capítulo oscuro, los días se tornaron una especie de juego silencioso entre nosotros y la vecina. Cada movimiento suyo era observado, cada palabra analizada, y los niños, aunque jóvenes, comenzaban a internalizar la lección de vigilancia sin miedo. Un día, mientras jugaban en el jardín, escuché a mi nieto menor decirle a su hermana: «Abuela dice que debemos estar atentos, pero no temer. Solo ser inteligentes». Mi corazón se llenó de orgullo y al mismo tiempo de preocupación. La inocencia era frágil, pero la fuerza que empezaba a germinar en ellos era real. Una tarde de verano, cuando el calor hacía que el aire vibrara como un espejo de luz, la vecina intentó nuevamente acercarse. Esta vez fue diferente, su sonrisa era forzada, sus pasos más cuidadosos. Parecía medir cada movimiento como si supiera que cualquier error sería observado. Abrí la puerta y la invité a pasar, manteniendo mi compostura impecable. Los niños estaban dentro jugando tranquilamente sin notar la tensión que se cernía sobre nosotros. «Vengo a hablar, a aclarar malentendidos», dijo con voz vacilante. La escuché en silencio, mientras lentamente desplegaba un papel con excusas superficiales y justificaciones débiles. La miré fijamente y con voz firme le respondí: «No se trata de aclarar malentendidos. Se trata de reconocer la verdad y aprender a no repetir los errores. Sus acciones tuvieron consecuencias, y esas consecuencias no se olvidan». Sus ojos se abrieron con sorpresa, tal vez esperaba que me asustara o que reaccionara con ira, pero lo que vio fue algo mucho más intimidante: calma absoluta y control total. Aquel encuentro cambió la dinámica de la vecina. Comenzó a evitar confrontaciones, a caminar con más cautela, y en sus gestos empezaba a vislumbrarse respeto disfrazado de miedo.
Mis nietos, observando todo desde la distancia, aprendieron que la fuerza no siempre se demuestra con gritos o golpes, sino con paciencia, estrategia y claridad moral. Pero no todo era tan sencillo. La vida tenía sus propias pruebas y poco a poco empezaron a aparecer nuevos desafíos. Algunos vecinos comenzaron a murmurar sobre lo que había ocurrido, y la noticia de los incidentes llegó a oídos de personas que preferían que la verdad se enterrara. Intentaron manipular, distorsionar, y en algunos casos, actuar en contra nuestra. Fue entonces cuando comprendí que proteger a los niños no era solo enfrentar a un agresor directo, sino también navegar las aguas turbias de un vecindario que no siempre actúa con justicia. Una noche, mientras la luna iluminaba el jardín con su luz plateada, me senté a hablar con los niños. Les expliqué que no todos comprenden la verdad, que algunos intentan cambiar la realidad para proteger sus propios intereses. Pero les dije, nosotros tenemos algo que nadie puede arrebatar, nuestra memoria, nuestra dignidad y nuestra inteligencia. Nunca olviden eso. Sus ojos brillaban en la penumbra, llenos de curiosidad y un respeto silencioso hacia la fuerza que estaba germinando en ellos. Poco a poco se fueron consolidando cambios internos en los niños. Aprendieron a caminar con seguridad, a mirar a los ojos sin miedo, a interpretar gestos y palabras con atención. La vecina, aunque aún presente en el barrio, se convirtió en una figura cautelosa, como si supiera que cada paso debía ser calculado. No había reconciliación forzada, no había amistad superficial, solo un entendimiento tácito de que algunas líneas no deben cruzarse. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado cuando una situación en la escuela puso a prueba a mi nieta mayor. Un grupo de compañeros intentó intimidarla, burlándose de su familia y de su valentía. Ella, recordando mis enseñanzas, no respondió con ira, pero tampoco se retiró. Con voz clara y segura, les dijo lo que había aprendido sobre respeto, justicia y consecuencias. Los niños se quedaron sorprendidos, y algunos comenzaron a mirarla con admiración, otros con miedo silencioso. Aquella lección de la abuela estaba dando frutos, los niños empezaban a comprender que el poder verdadero reside en la mente y en la fortaleza emocional, no en los golpes ni en la intimidación. Fue en ese momento cuando comprendí que la justicia que había sembrado no solo afectaba a la vecina agresiva, sino a toda la comunidad. Los niños del barrio empezaban a aprender por imitación, los adultos comenzaron a respetar ciertos límites, y aunque la vecina seguía caminando con precaución, la tensión ya no era de miedo, sino de respeto tácito. La verdad había encontrado su camino, silenciosa pero inevitable. Y mientras observaba todo desde el porche de mi casa, con el sol de la tarde iluminando el jardín y el sonido de los niños riendo, entendí algo fundamental: la fuerza de una abuela no siempre se mide con acciones visibles, sino con la capacidad de moldear futuros, de enseñar integridad y de proteger sin perder la humanidad. La memoria de aquel primer golpe se transformó en un legado, y cada lección impartida se convirtió en un escudo invisible que aseguraba que nadie pudiera dañar a mis nietos sin enfrentar la consecuencia de su acción. El tiempo siguió su curso, y aunque la vecina permaneció en el barrio, su agresividad desapareció lentamente. Los niños crecieron con la certeza de que la justicia existe, incluso si no siempre se manifiesta de inmediato. Y yo, cada día que los veía jugar, aprender y enfrentar el mundo con confianza, sentía que cada lágrima, cada miedo inicial, se había transformado en sabiduría y fortaleza. La abuela, que había sido testigo de un acto cruel, se convirtió en arquitecta de resiliencia, enseñando que la verdadera victoria no está en castigar. Con el tiempo, la tensión que había marcado nuestras vidas comenzó a disiparse, no porque la vecina hubiera cambiado por completo, sino porque ya no tenía el poder de imponerse sobre nosotros. Cada paso que daba estaba medido, cada gesto calculado, y aunque su sombra seguía allí, ya no nos intimidaba. Mis nietos aprendieron algo invaluable: que la verdadera fortaleza no reside en las manos, sino en el corazón y la mente. Aprendieron que enfrentar la injusticia no siempre significa gritar más fuerte, sino mantener la calma, el control y la dignidad. Recuerdo aquel primer día como si hubiera sucedido ayer, el golpe, el llanto, la ira que me recorrió como un fuego que parecía imposible de apagar. Y sin embargo, esa misma experiencia se transformó en un motor que nos impulsó a todos. Cada lágrima derramada, cada miedo enfrentado, se convirtió en un recordatorio de que la protección y el amor pueden más que la violencia. Mis nietos crecieron con ese aprendizaje, y lo más hermoso fue ver cómo comenzaron a proyectarlo hacia los demás,
defendían a los más débiles, hablaban con seguridad, y nunca olvidaban que la justicia tiene muchas formas, algunas silenciosas y otras tan poderosas que transforman vidas enteras. La vecina, que una vez creímos invencible, aprendió por fin que los actos dejan marcas que no desaparecen, y que la paciencia de quien ama es un arma más temible que cualquier puño. Cada mirada nuestra, cada gesto de vigilancia tranquila, le recordaba que la verdad siempre encuentra su camino, aunque nadie la vea venir. Mis nietos comprendieron que el respeto no se exige con miedo, sino que se gana con integridad y coherencia, y que la verdadera valentía es mantenerse fiel a uno mismo incluso cuando el mundo parece injusto. Con cada día que pasaba, nuestras vidas recuperaron la paz, y lo que una vez fue dolor se convirtió en enseñanza. Aquella casa, que antes había sido testigo de un acto cruel, se transformó en un refugio de amor, donde la risa de los niños resonaba como música y el miedo ya no encontraba lugar. Y yo como abuela me sentía orgullosa, no solo de protegerlos, sino de haberles legado la fuerza de la memoria, la claridad de la mente y el valor de la justicia silenciosa. Lo más extraordinario de todo esto es que la historia no solo cambió nuestra familia, sino también al barrio. Los demás niños comenzaron a observar y aprender de ellos, y algunos adultos se vieron obligados a reflexionar sobre sus propios comportamientos. La lección se propagó como un hilo invisible conectando corazones y mentes con la certeza de que nadie debería sufrir en silencio y que cada injusticia, tarde o temprano, recibe su respuesta. Una tarde, mientras el sol se despedía en el horizonte tiñendo el cielo de naranja y rosa, me senté en el porche con los niños a mi lado. Sus ojos brillaban, llenos de curiosidad, valentía y esperanza. Sus manos se entrelazaron con las mías, y por un momento sentí que toda la batalla había valido la pena. Les hablé con voz suave pero firme, recordándoles que siempre llevaran consigo la lección más importante: protegerse, defender lo que es justo, y nunca perder la dignidad ni la compasión. Cada palabra era un legado, cada mirada un compromiso silencioso de que crecerían siendo fuertes y sabios. Al mirar hacia la casa de la vecina, ahora tranquila, comprendí que habíamos ganado mucho más que una simple victoria sobre un acto cruel, habíamos ganado la certeza de que el amor, la paciencia y la justicia silenciosa son fuerzas implacables. Que la memoria de lo injusto puede transformarse en guía, que la vigilancia cuidadosa puede convertirse en enseñanza, y que la vida, por dura que sea, puede moldearse con integridad y fuerza interior. El eco de aquellos primeros gritos y lágrimas quedó transformado en risas, en confianza, en aprendizaje. Y así, cada día que pasa, veo a mis nietos crecer con la certeza de que la vida puede ser justa si se enfrenta con sabiduría, y que aquellos que intenten sembrar miedo o daño siempre serán recordados por quienes tienen ojos para ver y corazón para proteger. La abuela que alguna vez temió por sus nietos se convirtió en un símbolo de fortaleza silenciosa, y mi historia, marcada por dolor, miedo y vigilancia, terminó transformándose en un testamento de amor, justicia y resiliencia que ningún acto cruel podrá borrar jamás. Porque al final entendí algo que quiero que todos los que escuchan esta historia recuerden: la violencia puede tocar la superficie, pero la verdad, la memoria y la fuerza del amor son profundas, imparables y eternamente poderosas. Y mientras mis nietos sigan caminando por la vida con cabeza erguida y corazón valiente, ninguna mano injusta podrá jamás doblegarlos. Esa es la victoria que trasciende el tiempo, el miedo y el dolor, la certeza de que la justicia y el amor verdadero siempre prevalecen.